Bienvenidos a mi canal de inmigración. Yo tengo muchos videos en diferentes sujetos en inmigración y en este particular video quiero hablar sobre peticiones cuando usted tiene peleando y golpes de su esposo. Okay. Muchas veces personas tienen miedo salir sus esposos o decir cualquier policía porque su esposo dice, oh, si usted reclamar sobre este o decir alguien sobre este problema cuando yo pelear con usted, yo llamaré la policía o inmigración para deportar usted. En muchas personas hicieron esta. Entonces, mientras yo sé mi español no es perfecto, estoy tratando de explicar este tipo de petición. Now, este tipo de petición es diferente cosas. Usted necesita elementos de esta petición. Primeramente, usted necesita estar casada con un ciudadano americano o residente. Si esta persona no es ciudadano americano y no es residente, y también si usted no está casada, usted no cualificar para esta petición. Hay otra petición como visa U, pero para VAWA, cuál es nombre para un leyes de violencia contra mujeres, este tipo de petición es tal vez para usted. Es no necesario quedarse con su esposo durante este proceso. Es no necesario quedarse con su esposo si él es peleando con usted. Ok, claro, esta es razón. Inmigración y Congreso harán este tipo de leyes para proteger personas como usted. Entonces, usted no necesita vivir en miedo. Usted no necesita que estar en esta situación terrible. En vez es mucho mejor para usted aplicar para un VAWA. Okay. Now, es diferentes elementos otra vez. Primeramente, cuando usted casó con su esposo, es necesario, este fue verdadero para amor, no para, por ejemplo, si usted quería su residencia, entonces usted casarse su esposo. Entonces, primeramente, en este tipo de petición, mi firma pueden preparar una petición mostrando verdadero de su matrimonio. Cuántos meses o años usted conocí cada uno, todo correo electrónico, teléfonos, usted viviendo juntos, tal vez ustedes tienen hijos. Hay diferentes cosas que es necesario comprobar para comprobar este primer elemento. El próximo, claro, es necesario usted tiene sufrimiento de mentales. ¿Por qué esta situación? Now, este abuso es posible hacer abuso de físico y abuso de mental o una combinación de los dos. Es posible básicamente para aplicar para VAWA si cualquier situación física o mental existe. Entonces, en actualidad, es no solamente para mujeres aplicar para este tipo de petición, también es posible para hombres. Empezado, yo radicar unas peticiones de hombres sufrimiento mucho. Abuso de mentales de su esposa y este tipo de petición, claro, es posible conceder para inmigración. Pero más o menos 90%, 95% es para mujeres radicar. Now, también con esta petición, cuando yo preparar esta petición, es alegato, declaraciones, evidencia, también es necesario mostrar un reporte de psicología de su sufrimiento. Okay, esta es parte de petición. Now, muchas veces personas es inadmisible por cualquier razón. Por ejemplo, usted
tiene abuso de su esposo, pero en pasado tal vez usted tiene delitos o entrada ilegalmente a los Estados Unidos. Es posible en muchas situaciones tener un perdón de este tipo de cosas juntos con esta petición de maltratadas de su esposo. ¿Ok? Entonces, la mejor o primera razón estoy haciendo este video es no solamente decir cómo preparar este tipo de petición, porque esta es razón usted puede llamar a mi oficina. La grande razón es porque yo quiero ustedes saber, usted no necesita quedarse con su esposo que es abusando usted. Usted no necesita, tiene miedo de someter esta petición. Su esposo no sabía nada sobre este. Es actualmente escribí en las leyes. Es no legal para cualquier persona de inmigración hablar o decir nada a su esposo. Entonces, si usted es interesada en recibiendo un consulta en su situación, si usted cualificar o no cualificar y cuál cuesta, por favor llame a mi oficina o escribirme y yo dar un consulta también. Si usted se gusta este video, marque se gusta y más en próximos videos. Adiós.